Hola, 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 mis queridos demiurgos, medicoblastos en formación brillante de la facultad. Pues bien, continuamos con lo que dejamos pendiente. Yo ya que aquí en el break del break. Y la vez pasada les había hablado sobre estudios de neurodiagnóstico. Y ahora vamos a complementar con esto que se llama la terapéutica a paciente neurológico. Entonces, o para trastornos neurológicos, que está enfocado en esto. Que si bien ya mucho de lo que se comparte con otras cosas, estas especialidades, es importante conocer algunas peculiaridades de neuro para el tratamiento. Y es importante que lo sepan porque así pueden saber qué sí se puede referir a los pacientes. Por ejemplo, hay cosas que a nosotros nos parecen como muy obvias. Por ejemplo, tratamiento quirúrgico de enfermedad de Parkinson, tratamiento quirúrgico de epilepsia, que mucha gente no sabe, muchos médicos no saben, muchos colegas no saben. Entonces, cosas de ese tipo para que puedan ampliar su perspectiva en su práctica profesional futura. Ok, esto lo que vamos a revisar brevemente. Lo de arriba son cosas no invasivas, terapia física, rehabilitación, neurofarmacología, sobre todo canales enfocados a epilepsia, neuromodulación no invasiva, después algo así medio invasivo y abajo lo que es francamente invasivo, ¿no? Terapia endovascular, bloqueos, microcirugía, endoscopia, cirugía por estereotaxia, radiocirugía, neuromodulación cerebral profunda y medular. Voy a empezar por la más extraña para mi práctica o mi expertise, que es lo de plasmaferesis. Eso lo ven los clínicos. Esto tiene relevancia en este tratamiento de trastornos inmunes. En estos trastornos saben que hay autoanticuerpos y activación de complemento para algunas patologías que dañan los axones, las neuronas, la mielina. Por ejemplo, aquí en la imagen se muestra Guillain-Barré, que daña las células de Schwann y ellos ponen autoanticuerpos contra esto. Y bien, hay varias modalidades de tratamiento. Sabemos que esta es la secuencia sobre la presentadora de antígeno, linfocitos, célula plasmática, autoanticuerpos, activación de complemento, daño celular. Y ante esto podemos tener diferentes elementos de tratamiento: esteroides, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulina. Y al final, aquí en la esquina, cambios plasmáticos. Es decir, cuando no podemos bloquear esta vía, se pueden blavar estos autoanticuerpos. Entonces, aquí en este cuadro que resume esto, justamente las opciones que son farmacológicas y cuando no es suficiente, pues supuesto son regalos plasmáticos. Esto consiste más o menos como en las cosas estas de diálisis, en los aparatos de diálisis que tenemos a un paciente, se le toma una vía y con esta se extrae el plasma, se separa, se lava literalmente y después se regresa. Entonces ya queda libre de anticuerpos o con mucho menos cantidad de autoanticuerpos en esta porción para que tenga menos efecto las enfermedades. Eso es lo que se hace en este tipo de patologías autoinmunes que tienen que ver con el sistema nervioso. Ahora, neurofarmacología como particular, sobre todo enfocado a epilepsia y trastornos de excitación. Por ejemplo, me refiero a cosas como los ansiolíticos, ese tipo que regulan la actividad neuronal, excitadora o inhibidora. Canales sinápticos y de voltaje. Tenemos aquí un axones del lado derecho, una neurona del lado izquierdo, y estos axones al final del botón sináptico liberan neurotransmisor que se ve así, una corriente, en este caso entrante, en fibras musgosas, interneuronas, y esto está modulada por entradas de iones. Esquemáticamente es esto. Tenemos un receptor de GABA en este caso, terminal presináptica GABAérgica, terminal postsináptica, que es el receptor como tal, se activa por el ligando el neurotransmisor GABA y abre la conformación del canal y entra ion cloruro. Esto hiperpolariza la neurona, el hiperpolarizarla la genera inhibición. Hay otro tipo de canales con diferentes poros de selectividad, todos son proteínas transmembrana, cambian la configuración y abren el poro. Y hay varios fármacos que bloquean esto, por ejemplo la fenitoína, toxuxamida, la motrigina y carbamazepina actúan a estos niveles, al nivel de estas proteínas de membrana. Vean, por ejemplo, el efecto neurofisiológico sobre una neurona. En este caso de la izquierda, potenciales de acción múltiples en meseta. La motrigina se aplica e inhibe la cantidad de potenciales de acción, solamente potenciales al inicio. Cuando se lava el fármaco, vean cómo se recupera el efecto excitador en condiciones fisiológicas. Entonces, lo que hacen los canales facilitan la
excitabilidad del voltaje, o sea, produce una polarización o hiperpolarización, y eso depende si es positivo o negativo lo que entra, va a generar excitación o inhibición de la neurona. Hay diferentes fármacos con diferentes efectos en diferentes canales, por ejemplo. Tenemos los que actúan preponderantemente en los canales de sodio, como fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina. Otros que actúan nada más de un canal, como sodio y calcio, como la motrigina. Otros que actúan solamente sobre GABA, como clásicamente las benzodiazepinas, como el Valium, el Dormicum, midazolam, alprazolam, todos ellos. Y otros que actúan en varios niveles. Entonces, los que actúan en más de un canal o más de un tipo de transportador canal de este tipo, como el palprobato, felbamato, topiramato, suxamida, gabapentina, levetiracetam. Todos ellos actúan en más de un nivel. Esto hace una mejor eficacia. Y al final lo que hacen es que la excitabilidad de estas neuronas sea diferente, es decir, que no se activen aquí a la derecha se ve la red, de cómo hay interconectividad recurrente, entonces una excitación reverberante se evita por este medio. Veamos por ejemplo cómo se ve en una simulación. Antes aquí mostrarles que esto a nivel macro se refleja en que hay una mayor conectividad en diferentes neuronas, en diferentes redes. O sea, estas columnas se conectan entre columnas vecinas y luego se conectan con columnas o con áreas corticales distantes y esto hace que se propague la excitabilidad a diferentes redes neuronales. Es como hacer una columna en una simulación. Entonces cada vez que se prende una de estas se ve cómo se activan las diferentes neuronas en conjunto y de manera sincrónica o hipersincrónica. De repente hay ráfagas de actividad cuando hay un exceso de excitación en ciertas condiciones. Y así se ve en la red, es decir, cuando se comunican por las fibras blancas áreas corticales y de repente hay un exceso de actividad y hay zonas que se activan de repente. Entonces algo así es lo que se ve cuando hay un exceso de actividad excitadora, como el caso de la epilepsia. Entonces, lo que son los fármacos que les acabo de contar sobre la actividad de las neuronas es inhibir la excitación y favorecer la inhibición. Ok, en este sentido y muy cerca de ese tema está la estimulación magnética transcraneal. Esto es un dispositivo, prácticamente un imán, una bobina magnética que se acerca hacia el cráneo. Y toda corriente magnética puede inducir una corriente eléctrica. Entonces eso se aprovecha para generar esto. Esquemáticamente es así. Tenemos una bobina eléctrica que genera una corriente magnética y a su vez esa corriente magnética dentro del cráneo puede generar pequeños flujos de corriente. Eso afecta tanto a las neuronas como a los vasos sanguíneos. Entonces, por aquí, por ejemplo, se aplica sobre la bobina, sobre el cráneo, ahí en este caso el giro precentral, es decir, adelante en el lóbulo frontal, y eso va a generar cambios microscópicos en la despolarización tanto de los axones como en el endotelio de los vasos. Y eso altera el flujo sanguíneo, el metabolismo cerebral, la actividad eléctrica y eso se puede favorecer. Dependiendo de los parámetros de estimulación puede ser un efecto inhibidor o un efecto facilitador. Se ocupa esto, por ejemplo, en pacientes con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, con efectos de hipertonía, cuando hay EBC, pero también con lesiones medulares. Entonces he visto que estimulación en el cráneo puede bajar el efecto a través de los axones y llegar a efectos como espasticidad o rigidez en las extremidades inferiores o superiores. Entonces se aplica justamente para efectos a gran escala. Este es un paciente de en nuestra práctica privada con mis colegas, el doctor Jiménez y el doctor José Damián Carrillo, cómo se aplica. Y también el psiquiatra con el que trabajamos lo aplica justamente para pacientes con depresión y trastorno obsesivo compulsivo. Tiene buenos efectos en el lóbulo frontal y temporal. Ahora, el caballito de batalla de todo paciente neurológico es esta. Rehabilitación es fundamental para todo paciente con lesión neurológica, ya sea cortical, subcortical, medular, tallo, cualquier tipo de lesiones. Siempre insistir a los pacientes que vengan a rehabilitación. Tener siempre un colega rehabilitador para que los evalúe y les ponga ejercicios. Vean este ejemplo. Este es un caso clínico del lado izquierdo. Paciente Pedro Bacherita, te lo digo porque es famoso, 66 años, tuvo pérdida súbita de movilidad, de habla, fuerza cero en mi cuerpo derecho, hiperreflexia Babinski, o sea, piramidal, con fuerza cero, porque vean,
post-mortem, ya hasta muchos años después que se murió, ven cómo estaba lesionado del lado izquierdo, el puente, vean aquí, destruido completamente, aquí se ve parte de la lesión y aquí destruido. Con mucha rehabilitación, terapia atípica e intensiva, su hijo era investigador, era neurofisiólogo y le hizo una rehabilitación como si fuera recién nacido. Lo ponía a gatear, lo ponía a caminar, lo ponía a chupetear, etcétera, como bebé y después como infante y fue recuperando. Esto se reportó en un artículo y ven cómo completó el final, dice, en la parte azul. Casi completamente, la recuperación que tuvo fue casi completa de una hemiplegia a dificultad para hablar y solamente presentó al explorador un efecto residual con ligera rigidez y solamente dificultad para movimientos finos con la mano. El señor podía caminar, podía andar, no tenía dificultad para cosas como escribir y para hablar. Su fuerza era bastante buena, entonces recuperó prácticamente su función desde una fuerza cero. Entonces vean, un daño tan extenso así, incluso con rehabilitación podemos recuperar parte de eso. Este caso fue publicado en el American Journal of Physical Medicine, recuperación de la función motora unilateral después de un infarto del puente. Les comentaba que su hijo fue este investigador, un neurofisiólogo famoso, el doctor Paul Bach-Rita, que después de eso se dedicó a justamente la recuperación, la rehabilitación y las prótesis cerebro-máquina. Entonces aquí hay algunos de sus artículos y sus aportaciones, sobre todo después de daño cerebral, como la aplicación de ciertas terapias o ciertas prótesis ayudaban a la plasticidad y la recuperación funcional. Entonces, este es un caso extremo, pero todos los pacientes con rehabilitación tienden a mejorar mucho con sus lesiones. Los efectos de esto son a través de mecanismos que ya se saben que medían la actividad física y la buena alimentación. Entonces, por ejemplo, incluso en casos fisiológicos como la edad, se puede favorecer esta plasticidad. Vean aquí. Dos sujetos, uno con sedentarismo y uno con actividad física y con buena alimentación, como ciertos ácidos grasos. En los pacientes con actividad física, el hipocampo genera nuevas neuronas, los pacientes sedentarios no se generan nuevas neuronas. Comparan aquí los puntos rojos o los marcadores con fluorescencia. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 neuronas nuevas. Tienen el mismo campo, el mismo tamaño de campo, solamente una neurona. Entonces, el efecto de la actividad física favorece la cognición, la neurogénesis hipocampal, la plasticidad sináptica, la angiogénesis, y no así el caso contrario cuando hay sedentarismo. Eso también se ha visto reflejado en las redes neuronales. En los pacientes con actividad física se conecta más el porcentaje de pacientes, se conectan más las neuronas en diferentes lóbulos en los pacientes que tienen actividad física. Desglosando esto a más detalle, vean efectos sobre circuitos, sobre moléculas, sobre biomarcadores periféricos incluso, como la amortiguamiento arterial, sobre estrés cardiovascular, la función metabólica, etcétera. Eso ya está bien conocido. Pero en el sistema nervioso hay generación de neurotrofinas, hay neurogénesis, hay plasticidad dendrítica y sináptica. Y esto se refleja fisiológicamente en que hay una mejor cognición y un mejor desarrollo o desempeño en el día a día. Entonces es fundamental actividad física, no solo para los pacientes, sino para todo el mundo. Esto es importante para prevenir efectos deleterios, por ejemplo, en enfermedad cerebrovascular. Muy bien, a partir de aquí iniciamos con los bloqueos y infiltraciones, es decir, con la parte invasiva de la terapéutica. Esto se ocupa más para casos de dolor. Vean esto es un esquema de una columna cervical, aquí en la derecha una fluoroscopía. Lo que se hace es insertarse una cánula y buscar el punto de emergencia de las raíces nerviosas, sobre todo la raíz dorsal, que son las que sabemos que llevan la sensibilidad al dolor. Ahí se puede aplicar un antiinflamatorio, medicamento de infiltración, analgésico o incluso una corriente eléctrica para bloquear el flujo nervioso y con eso quitar el dolor. Aquí el caso de un fármaco que se aplica en la faceta, que es la unión de las dos porciones vertebrales superior e inferior. Se puede ocupar un AINE, un esteroide, y eso puede mejorar la sintomatología y el grado de inflamación. Se hace a través de una guía por fluoroscopía, es decir, la imagen que veo atrás de fluoroscopía es hacer con este dispositivo.
y las marcas óseas nos ayudan a determinar la profundidad y la lateralidad de la punta de la aguja. Entonces ya con eso se puede aplicar el medicamento o el estimulador eléctrico que se deba aplicar localmente. Así es como se ven los pacientes: campo estéril, antisepsia, asepsia, fluoroscopio en un sitio, en un quirófano. El esquema de la izquierda muestra cómo se puede aplicar no solo fármacos, sino una corriente a un pulso eléctrico o térmico para bloquear un nervio en particular. En este caso, parte una rama posterior del raíz dorsal. Terapia endovascular. La terapia endovascular sirve para justamente trastornos cerebrovasculares cuando hay una obstrucción del flujo o un espasmo masivo, y es similar a la angiografía. Se ocupa en una sala de hemodinamia, terapia de hemodinamia invasiva, y lo que se hace es esto: se visualiza en qué porción del sistema vascular cerebral hay una obstrucción, hay un trombo, hay algo parecido, y eso eliminarlo. En este esquema anatómico se ve la cerebral anterior y sus ramas marginales. Entonces, se pueden encontrar ahí lesiones. El descubridor de esto fue Antonio Cayetano Egas Moniz, que está a la derecha. Le dio el premio Nobel de Medicina, no por esta técnica, sino por su aplicación de la leucotomía, o sea, la lobotomía prefrontal, en el caso de psicosis. Pero otra cosa que además de la leucotomía o la lobotomía, es la angiografía cerebral. Así es como se ve, como vimos en la semana pasada: se ve los vasos sanguíneos, la cerebral anterior, la cerebral media, las diferentes ramas corticales de ella, y depende de la distribución podemos ver si hay una obstrucción de un lado o una obstrucción del otro. Esa es una cara lateral de una angiografía en la fase final: cerebral anterior, cerebral media, y deben de verse todas las ramas. Entonces, cuando no se ve así, tiene que sospecharse de una obstrucción de un trombo o de una malformación arteriovenosa. El primorio de esto se hizo en el sistema cardiovascular con Werner Forssmann. Aquí, como lo hizo hacia el cateterismo cardíaco, y también hizo la forma de cateterismo hacia el corazón. Y Forssmann lo hizo en él mismo porque su hospital no aprobó el protocolo, y porque no era seguro. La forma de demostrar que sí era seguro lo hizo en él mismo. Y se cateterizó él mismo con ayuda de un colega y tomó el estudio. Entonces, de esta manera, él demostró en sí mismo que sí era posible hacer el estudio de manera segura. Y con esto le valió el premio Nobel. En su libro, que aquí les pongo, justamente describe estos como experimentó en sí mismo para demostrar que era posible el cateterismo cardíaco, porque se consideraba de mucho riesgo. Y este es un video que no está corriendo. Bueno, lo que se hace es que introduce un catéter como el que está aquí. Ese catéter se introduce, luego se atraviesa un microcatéter, y como se ve en la flecha punteada del lado izquierdo, lo que se hace es restablecer el flujo quitando el émbolo o el trombo, o poniendo una prótesis como un stent, que es una malla cilíndrica. Entonces se pone aquí y se puede revertir el flujo que está ausente en esta porción. Thrombus site as possible. Aquí está el video. Bien. Connect a O sea, se rotating avanza hemostatic valve, or el microcatéter, RHV, to the aquí fitting of está the el guide coágulo, catheter, se atraviesa el and then coágulo con el connect the microcatéter, continuous flush. se pone un expansor, With the aid se of a abre el suitable expansor guide wire, y después hold the guide wire in se place and extrae advance the microcatheter. el Position the trombo del sitio microcatheter de distal to the obstrucción. thrombus, so that the usable length portion Pues of se the va solitaire avanzando de FR manera will cuidadosa extend porque se past puede each fragmentar side y of the puede thrombus generar when trombos fully distales. deployed. Once Ya the que se atraviesa, microcatheter is in place, remove the guide empieza a wire retirar. and tighten the RHV to secure the catheter. With the aid of Después de fluoroscopic asegurarse, imaging, carefully se puede advance the poner solitaire FR until its distal un stent. markers line El up at stent the end of the es el microcatheter. cilindro To que deploy the mantiene solitaire la luz de un FR, vaso loosen the abierto. RHV. Así evita que se Then colapse carefully withdraw the microcatheter nuevamente while holding the cuando hay solitaire un FR in espasmo. place until the Cuando no se puede microcatheter tip retirar, se covers puede only poner the el stent, y proximal el marker stent of the permite que device. se abra de nuevo la luz The del vaso usable y length pasa of the otra vez deployed aquí. solitaire FR should
Neuroendoscopía. Si bien es una técnica de diagnóstico, también por supuesto que puede ser una técnica de terapéutica. Entonces vean, aquí caso como el de un abordaje microscópico con un microscopio flotante a un sitio craneal o incluso también columna, se pueden acceder a lesiones a través de la nariz o de la cavidad nasal, llegando a la base de cráneo anterior o media, se hace una osteotomía en esta porción y se pueden retirar lesiones en esta parte anterior y media del piso del cráneo. El esquema de la izquierda muestra eso, muestra cómo se introduce el endoscopio por la narina, después se hace una lateralidad o lateralización de los cornetes y se llega al piso anterior y piso medio. Vean el tipo de lesiones que se pueden quitar. Aquí hay una resonancia magnética de un adenoma de hipófisis, arriba prequirúrgico, abajo postquirúrgico y de la derecha el tumor, como se ve por endoscopía. Un tumor más grande también se puede llegar a hacer en la porción anterior. Pero en resumen, aquí lo que se muestra en cada cuadrito es los tipos de niveles o profundidades que se pueden acceder con el endoscopio. Si ven, es desde la parte frontal hasta la unión craneocervical en C1, en esta parte. Entonces tiene una amplia aplicación esto, esa técnica de neuroendoscopía en base de cráneo y también en los ventrículos laterales. Aquí otro ejemplo, como tenemos este cordoma de clivus, este meningioma en la porción anterior de clivus y abajo la imagen postquirúrgica. Aquí la visión endoscópica. Otra técnica especial en neurocirugía es la estereotaxia, cuando se usa esto que les comentaba para las biopsias, solo que en lugar de ocupar una cánula o una vía para quitar la lesión, una pequeña muestra, sino que se ocupa un tipo de corriente eléctrica o térmica para lesionar. Entonces, el mismo principio, se hace una tomografía de cráneo, se ponen fiduciales con un marco especial, se hace la tomografía con los fiduciales y se puede trazar un sistema de coordenadas para ver milimétricamente en qué posición está la lesión y con eso aplicar una corriente o un tipo de energía diferente. Aquí un caso de estos que hemos tenido en el hospital, se pone el marco de estereotaxia, se va a tomografía, se aplica el sistema de coordenadas y se puede entrar, en este caso, una lesión de cerebelo en fosa posterior y se puede aplicar. En otros hospitales hay láser intersticial, aquí no tenemos, pero sí tenemos radiofrecuencia para lesiones pequeñas. Incluso pacientes que no tienen lesiones tumorales, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Parkinson o epilepsia, se usan estas coordenadas en el núcleo subtalámico, en el pálido o en el tálamo para mejorar los síntomas. Entonces se puede mejorar cosas como el temblor, la rigidez, la bradicinesia o las crisis convulsivas en cerebros fisiológicos. Aquí lo que les muestro justamente es un cerebro que no tiene una lesión neoplásica, sino que es un cerebro con una estructura sin lesiones agregadas. Y esto se tomó como base para pensar, el médico que ven ahí es el doctor Lexel, y él pensó, ¿qué tal si no introducimos una cánula o un catéter? Si no introducimos un haz de energía desde afuera con un acelerador y lo introducimos que confluya en un punto en el espacio. Y fue lo que hizo. Entonces usó por primera vez rayos X como dispositivo lineal en un sistema de estereotaxia, hizo una confluencia de todos los haces dentro del cráneo y eso lesionó una parte de cerca de 3 milímetros cúbicos dentro del cráneo. Entonces eso mejoró lo que él buscaba hacer en este tipo de pacientes. Esto lo denominó radiocirugía. Entonces tenemos radioterapia convencional, que es hacia todo el cráneo, como se ve en el esquema de la izquierda, todo lo verde es lo que recibe radiación. Esa radioterapia convencional la transformó en una radioterapia de un solo evento en un punto concéntrico donde llegaban todos los haces. Aquí se ve una lesión en médula espinal que confluyen todos los haces azules en esta porción naranja. Y entonces en ese punto se denominó una confluencia entre la radioterapia y la cirugía. Y actualmente se llama radiocirugía, que es una modalidad especial de radioterapia combinada con cirugía estereotáxica. Esto también es muy habitual en pacientes con tumores tanto en médula espinal como en cráneo. Vean, este caso es un paciente que tiene una lesión en puente profunda, amplia, difusa,
que es muy difícil abordar sin dejar secuelas en los tipos de pacientes. Entonces se opta por una lesión por radiocirugía. Se genera edema perilesional después, eso es normal que pase, semanas después no se quita, no se ve que sea como una cirugía convencional, sino que al contrario crece la lesión por el edema que se genera, pero después de un tiempo, varias semanas, incluso meses, vean, comparar esta ya prácticamente no hay lesión, está muy pequeña, hay una atrofia de ese lado, y si bien deja secuelas en el sentido motor, es mucho menos que lo que hubiera sido una secuela con una cirugía abierta convencional. Entonces es muy útil en lesiones profundas, pequeñas, la opción de la radiocirugía, o lesiones residuales, tumores que se quitaron y quedaron una pequeña porción pequeña muy profunda, se puede ocupar como complemento radiocirugía. Y finalmente, estimulación cerebral profunda. Este tipo de estimulación se ocupa con electrodos profundos al encéfalo o a la médula espinal en los cordones posteriores o en la superficie. Se ocupa también esterotaxia, se calculan las trayectorias, se evitan vasos sanguíneos y ventrículos y se deja el electrodo ahí. A diferencia de los previos como la biopsia y la lesión por radiofrecuencia, aquí se deja el electrodo. Se conecta una batería debajo de la piel como recargador y se deja una estimulación eléctrica continua. Algo así como está en el esquema. Se pone un electrodo de un lado del cerebro, otro del otro, al núcleo de elección. Después un extensor o una extensión que va hacia un generador de pulso que se pone debajo de la piel. Entonces, esto se deja como una prótesis para el paciente y está generando continuamente impulsos eléctricos para regular una porción en particular del sistema nervioso. Se ocupa mucho en epilepsia, en Parkinson, trastorno del movimiento de manera preponderante, aunque ya más reciente también en psicocirugía o trastornos psiquiátricos. El mismo principio es para médula espinal. Tenemos médula espinal aquí en este esquema del lado derecho. Se aplican los electrodos solamente por debajo de las vértebras, encima de la dura madre, y se pone en los cordones posteriores o en el ganglio de la raíz dorsal. Esto genera que la información que viene de la periferia a través del ganglio de la raíz dorsal se module o se inhiba, igual en esta porción, evita que suba hacia la parte encefálica. Entonces, el flujo de corriente local se puede generar de una manera que inhiba el flujo de información, como en el caso de dolor o espasticidad. Era el mismo principio que ocupamos en la lesión por radiofrecuencia con la fluoroscopía, solo que aquí se deja el electrodo, igual se conecta un generador que se deja debajo de la piel del paciente. La pequeña desventaja de esto es el costo, porque se tiene que ocupar resonancia magnética, se tiene que ocupar fluoroscopía, microregistro, en un quirófano especial. El costo solamente del equipo son como 500,000 pesos, el puro equipo. Y el resto de cosas y el insumos pues son importantes. Aquí del lado izquierdo de la resonancia magnética, luego la comprobación microfisiológica con potenciales de acción, ya que se introdujo el electrodo. Después con fluoroscopía se puede confirmar la profundidad y la trayectoria del electrodo. Se ve en esta línea pequeña aquí y la otra línea contralateral. Y al mismo tiempo el paciente se deja despierto y se puede comprobar clínicamente grande y rápido, grande y rápido, lo más grande y rápido que puedas, rápido, rápido, rápido. Aumentó este caso la amplitud de sus movimientos y en el general con Parkinson. Entonces lo que les interesaba era el temblor y la rigidez de sus extremidades. Por eso se dejó despierto en la cirugía comprobando ese tipo de conducta. Pues como ven, tiene una muy buena aplicación este tipo de terapia. El pequeño inconveniente es el costo. Y si bien se ocupa más para todo el movimiento como Parkinson, temblor esencial y distonías, también ya tiene aplicación en epilepsia, dolor neuropático. Y muy interesantemente en cosas como depresión y TOC. La gran dificultad de estos son los psiquiatras, porque tienen con mucha renuencia a mandar a los pacientes. Entonces, mientras un paciente no sea enviado por un psiquiatra, valorado por 2 psiquiatras para confirmar los diagnósticos y las terapias farmacoresistentes, no se puede hacer una propuesta de cirugía. Pero existe esto, está normado. Nosotros publicamos el año pasado una serie de blancos útiles en una revisión que hicimos para los tipos de trastornos que se pueden llegar a ocupar. Por ejemplo, anorexia, Alzheimer, agresividad, obesidad, todos ellos, la mayoría como protocolos de investigación. Pero así empezaron también los previos. Es muy probable que en el futuro se puedan ocupar para esta cirugía límbica o para afecciones afectivas, este tipo de terapias para casos seleccionados. Sin embargo, se tiene en contra la historia de la cirugía neuropsiquiátrica, por ejemplo, las lobotomías y estos grandes series de pacientes secuelados
en el final del siglo XX, mitad del siglo XX, evitó que se progresara importantemente en la historia. Por ejemplo, este caso que se cortó todo el lóbulo frontal de un lado. Hubo quien sobrevivió a esto y después de fallecer se le hicieron autopsias y vean la gran cantidad de lesión que se presentaba. O sea, lesiones muy amplias. Entonces, por supuesto que no había nada de selectividad y nada de eh, valor de investigación fino en ese sentido. Comparen con estas lesiones. Vean del lado derecho, esta es zona hiperintensa, muy pequeña la lesión. Aquí también muy pequeña la lesión. Del lado derecho la resonancia, estos pequeños puntitos de 3 milímetros son las lesiones. Entonces, así de pequeñas, si son bien seleccionados, puede tener efectos terapéuticos adecuados. Evidentemente, esto se hace con un comité que tiene que incluir un neurólogo, un psiquiatra, un neurocirujano funcional. Entonces, son casos que son multidisciplinarios. Les decía que hay una gran cantidad de evidencia acerca de esto, entonces hay guías sobre el consenso para la aplicación de este tipo de terapias, tanto de cirugía estereotáctica ablativa como de estimulación para trastornos psiquiátricos. Hay libros, hay guías, etc. En México se hace en pocos sitios. El Centro Médico Nacional Siglo XXI, nuestro Hospital General, el 20 de noviembre y el Instituto son los pocos lugares que hacen en México ese tipo de cirugía o de terapia con estimulación cerebral profunda y con estereotaxia para trastornos psiquiátricos, pero se hace. Entonces, en resumen, tenemos estas opciones de tratamiento para pacientes neurológicos no invasivas, invasivas. Hay unas muy especializadas como la endoscopía, estereotaxia y la neuromodulación por estimulación cerebral. Otras más comunes como fármacos especializados, inhibidores o excitadores de canales. Y la que es el caballito de batalla y que debe ser siempre, siempre, siempre opción para todo paciente es la terapia física y rehabilitación. Por eso la pongo aquí hasta arriba. Todo paciente neurológico debe ser valorado por un médico de rehabilitación para ver opciones de tratamiento. Incluso cosas que no se perciben directamente como para ello. La enfermedad de Parkinson es el gran ejemplo. Pocos pacientes son enviados a rehabilitación cuando deberían ser valorados siempre por un médico rehabilitador para poner ejercicios o terapias de conducta compensadora para sus trastornos de bradicinesia o de temblor. Muy bien, pues esto es lo que faltaba de la parte inicial de los temas. A partir del siguiente vamos a ver ya patologías particulares como EBC, epilepsia y demás trastornos que vamos a ir gradualmente viendo. Apunten sus dudas y comentarios y los veo en el siguiente tema. Saludos.